por lo que él viene a predicar la religión del amor, que es algo muy importante. Todos sabemos, Dios es amor, ¿sí o no? Sí. Y la religión del amor justamente está centrada en nuestro Dios, en lo que Él nos ha dado, lo que nos ha enseñado a través de muchísimos textos que han quedado. Y eso es lo que debemos predicar. Y para eso tenemos que comenzar con nuestra actitud. Así que hoy vamos a escuchar atentamente, vamos a compartir con Él, porque Él nos puede decir muchas cosas, pero en realidad la fuerza está en ustedes, en cada una de las personas que están aquí. Por ello, lo único que yo les quiero pedir es que por favor tengamos esa fe, tengamos esa fuerza, ese coraje de vencer lo que nos está un poco atormentando, porque la enfermedad se va cuando nosotros queremos que se vaya, porque confiamos en Dios, se lo pedimos al Señor a través del hermano que también nos ayuda con la oración, pero en realidad si queremos, está en nosotros hacerlo, de nadie más depende. Dios nos ama, nos da el libre albedrío, nos quiere, somos lo mejor para Él. Pues tampoco, si nosotros no queremos, no nos va a decir, oye, bien, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas. Eso depende de nosotros. Por ello, si queremos ser sanos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Escuchemos lo que nos va a decir el hermano Carlos, para que comprendamos un poquito ciertas cositas que quizás no están muy claras, pero que se basan en algo muy cierto, la religión del amor a la que pertenecemos todos y por voluntad también podemos hacerlo, hacer muchísimas cosas. Así que quiero pedir un fuerte aplauso y una cálida bienvenida a Carlos, saludos Carlos. Bien, voy a desarrollar el día de hoy varios puntos, son 7. En el primero, ¿cómo desarrollar la voluntad? Nosotros como entidad, ya que venimos de una fuente única que es Dios, al lograr la individualización viniendo de nuestro Padre, Él nos ha concedido el libre albedrío. Y este libre albedrío significa que las decisiones que tomamos van a tener consecuencia en nuestra vida. Sin embargo, la voluntad significa para cada uno aquello que se propone alcanzar en la vida. De tal manera que desarrollar la voluntad ha sido una práctica oculta a través del tiempo. En las hermandades llegó a enseñarse Aristóteles y otros lograron compartir con los discípulos el desarrollo de la voluntad. En algún momento en tu vida de repente tú te has propuesto aprender, lograr algo a través de tu esfuerzo, y eso significó empujarte a mantenerte centrado en el objetivo. Una práctica que llegó hace mucho tiempo y fue enseñada en los templos de Egipto a través de los sacerdotes que tenían un conocimiento que venía de seres evolucionados a través de la comunicación telepática, porque los seres que han encarnado en este mundo y han logrado ese contacto con hermanos mayores se han convertido en un progreso para esta civilización. Tesla, que fue un inventor norteamericano, él recibió muchísimos mensajes y plasmándolos en este mundo se convirtió en un inventor. Y no solo él, todos aquellos que se han convertido en, de alguna manera, centros de desarrollo en los diversos aspectos de la vida humana, ya sea la medicina, ya sea el desarrollo de la tecnología, siempre han tenido un contacto con seres evolucionados que les ha permitido en este contacto transmitir ese conocimiento. Es más,
Hitler y aquellos que lo seguían lograron un desarrollo tecnológico fruto del contacto que tuvieron con seres de otras civilizaciones que les permitieron desarrollar muchísimo en tecnología, al punto que realmente avasallaban a sus adversarios. Sin embargo, no era el destino de que el mundo fuera sojuzgado por este hermano equivocado que en una vida anterior fue el rey David. Sin embargo, la voluntad, como he mencionado, puede desarrollarse, y para esto hay prácticas que son muy sencillas. Si yo, por ejemplo, me siento frente a un cuadro o a una lámina o algo que tenga el color azul zafiro, y al sentarme frente a este color azul zafiro, mirándolo, observándolo, decido al mirar este color concentrar mi pensamiento y mi voluntad en lo que respecta la emanación de este rayo sobre mí, porque cada uno de los colores es una emanación de Dios, es un rayo de Dios, de tal manera que cada rayo de Dios tiene también una energía inherente que proviene del profundo, del uno, del yo soy, del arquitecto del universo, del creador, como lo quiera llamar. Entonces, la fuerza de voluntad se relaciona también a un centro de energía que está en la parte posterior de la cabeza. Y cuando uno se concentra en este rayo, el rayo azul zafiro, el centro que se relaciona a la voluntad comienza a girar armónicamente. Y al girar armónicamente comienza a desarrollarse, a desenvolverse, de tal manera que luego cuando la persona, por ejemplo, quiere pensar en algo, su pensamiento va a estar en eso y no en otra cosa, y ya no se va a distraer, sino sencillamente va a lograr un desarrollo de la voluntad superior al de sus hermanos. La práctica que les enseñaba, por ejemplo, Aristóteles a sus discípulos era concentrarse en el color azul, y les decía a sus alumnos: van a mirar este color y van a concentrarse en este color, y lo van a hacer por 1 hora. Y un discípulo le dijo: ¿y qué tenemos que aprender de eso? Cuando termines tu práctica lo entenderás. Y resulta que cuando empezaron sus discípulos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, luego no continuaban. Entonces, cuando terminó la práctica, él le preguntó a sus discípulos: ¿quién de ustedes completó el tiempo que les indiqué? Nadie. Y les dijo: ¿y saben por qué no lo han logrado? Porque aún no han desarrollado su fuerza de voluntad. Y esta fuerza de voluntad se va a desenvolver en la medida que ustedes trabajen en ello. De tal manera que, siendo la fuerza de voluntad una emanación más de Dios, si nosotros no la trabajamos, esta no va a aparecer simplemente porque entraste al colegio, porque entraste a un aula universitaria, porque entraste a un templo, porque entraste a una religión. No, se va a desarrollar únicamente si tú quieres que ésta se desarrolle. Así de simple. Entonces, en lo que respecta al conocimiento, este se ha impartido a través del tiempo. Las hermandades y templos han mantenido conocimientos que no han compartido de acuerdo a ellos con los profanos. Sin embargo, el conocimiento se ha abierto paso a través de los mensajes que han compartido hermanos mayores en comunicación justamente con aquellos que contaban con este don de la comunicación
de la telepatía, de la mediunidad, de la incorporación y otros medios como la psicografía que permitía al ser humano recepcionar esta información y poder compartirla. Entonces, la voluntad, tú puedes también trabajarla, pero esto va a depender de ti. Tú dirás, ¿y qué puede hacerme a mí el que yo me concentre en el color azul zafiro? Te repito, si por ejemplo estás aquí y tienes sueño, es que no has trabajado con tu fuerza de voluntad. Porque si tuvieras fuerza de voluntad, solamente al concentrarte en lo que estás escuchando, estarías completamente alerta, y es más, lograrías en ese tiempo unificar tanto tu lado izquierdo como tu lado derecho del cerebro. Los seres humanos, que por ejemplo son seres que trabajan mucho en lo que es el altruismo, el amor, la caridad, la ayuda al prójimo, el arte y todo lo que se relaciona a este aspecto, están trabajando con el lado derecho del cerebro. Y aquellos que están trabajando con la parte razonativa, están trabajando con el lado izquierdo del cerebro. De tal manera que cada ser humano que trabaja en estos aspectos, lo ideal es unificarlos ambos. Cuando un ser humano ha logrado unificar estos dos hemisferios, entonces ya se ha convertido en un ser humano que ya tiene una ventaja sobre los demás. Pero ¿cómo lograr unificar estos dos hemisferios? Supongamos, te conduele el sufrimiento de los demás y quieres ayudar a los demás. Es más, de repente hasta ejerces un voluntariado para ayudar al prójimo. Eso es bueno. Significa que estás actuando con tu consciente derecho. Pero si de repente también estás en una actividad laboral, de repente eres empresario o tienes otra actividad, el que tú estés pensando en cómo vas a solucionar tus problemas y cómo vas a lograr multiplicar el dinero que ya tienes, eso significa actuar con tu consciente izquierdo. Pero para lograr este objetivo necesitas desarrollar la fuerza de voluntad, porque si no te enfocas en el objetivo no lo vas a lograr. De tal manera que cuantos que han empezado, ya sea estudios académicos, empresas, negocios, lo que fuere, no han logrado el objetivo trazado simplemente porque no trabajaron en este aspecto con ellos. Cuando este centro de la voluntad no está desarrollado, se observa con relación a los centros principales que tienen los seres humanos, se observa una diferencia. Yo quisiera pedir, por favor, a la persona que está pasando las imágenes, si podría avanzar hacia lo que corresponde el tema de la práctica y desarrollo de los centros de energía en el punto 3. Entonces, avanzando en las imágenes, para que las personas que están acá puedan ver estos centros de energía, porque los centros de energía son una realidad, existen en todos los seres humanos, cristianos, budistas, hinduistas, judíos, mormones, creyentes, no creyentes. Entonces estás viendo imágenes que están mostrando al ser humano con centros de energía. Si bien es cierto, son considerados centros principales, pero no son los únicos. Por ejemplo, el centro de energía ubicado en la parte superior de la cabeza permite al ser humano que lo tiene desenvuelto poder salir de su cuerpo en forma consciente. El ser humano que tiene desenvuelto el centro a la altura del entrecejo, que ahí está graficado como a la altura de los ojos, le permite la clarividencia o la visión psíquica. Y el centro que está ubicado entre o sea, el entrecejo y el frontal, que está ubicado aquí, permite la telepatía. Sobre esto, ¿por qué estoy haciendo mención a estos centros? Porque si ustedes los observan cómo están graficados ahí, tienen un tamaño proporcional. Sin embargo, cuando el centro de la voluntad, que está en la parte posterior de la cabeza, está disminuido en tamaño, representa a esta persona la poca capacidad que tiene en concentrar su voluntad en el objetivo que se ha trazado. El que fuere, académico, de trabajo, familiar, el que fuere. ¿Cuántas personas dicen, yo quisiera tener la voluntad para poder sobreponerme al alcoholismo, a la drogadicción, a la ociosidad y a lo que fuere? Y ocurre que no ha trabajado con este centro.
Y como no lo ha hecho en vidas anteriores, significa entonces que la fuerza de voluntad no la tiene, y por esa consecuencia es simplemente como alguien que va a la deriva en el mar y no tiene un timón que le permita conducir su destino. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de tomar decisiones constantemente en sus vidas. Sin embargo, ¿cuántas veces empleas tu fuerza de voluntad para aquello que quieres lograr? Todo lo que yo te estoy mencionando acá, en este tema al menos, ¿sabes? Son tratados en las universidades donde enseñan parapsicología. Y estas universidades donde enseñan parapsicología las enseñan en Estados Unidos, en Canadá, Italia, España, Francia, Checoslovaquia, en fin, la lista continúa, Rusia. Sin embargo, aquel que obtiene el conocimiento tiene una ventaja sobre los demás. ¿Por qué tiene una ventaja sobre los demás? Por ejemplo, si una persona logra entender que es un ser más allá del cuerpo físico y no se cierra la puerta a lo que significan las facultades que son inherentes a los seres humanos, entonces de repente va a comenzar a percibir otras realidades. Como por ejemplo la madre, cuando se le acerca a la hija: mamá, me voy a comprar. Y la hija le dice: no, te estás yendo a encontrarte con tu enamorado. No, mamá, hija, a mí no me mientes. Yo siento en mi corazón que me estás engañando. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, mamá, te voy a decir la verdad. Me he venido a visitar, está en la puerta, lo voy a ver solo un ratito. Entonces ese refrán muy antiguo que dice: no hay corazón traidor a su dueño, no es casualidad. En el corazón, a esta altura, se encuentra este centro de energía llamado el chakra cardíaco o centro de energía cardíaco, que permite justamente la intuición. El desarrollo máximo de este centro es la intuición pura, que te permite sencillamente tener el convencimiento cuando alguien te habla o del acontecimiento que tú quieres saber si es real o no. Así de simple. A mí me preguntaron, porque yo les anuncié a los hermanos y hermanas que se acercan a la misión, yo les dije que Hugo Chávez iba a morir de cáncer, y se los dije muchísimo antes de que se anunciara públicamente de que él estaba con cáncer. Y cuando me llegaron a preguntar, él ha viajado a Cuba, ¿está vivo? No, ya está muerto. Entonces, ese conocimiento, que es una certeza, viene del ser real. Pero de repente tú te preguntas: ¿y cuál es el ser real? El ser real es Dios en tu interior, y todos lo tenemos. ¿Quieres llamarlo Alá? ¿Quieres llamarlo Jehová? ¿Quieres llamarlo Yahvé? ¿Quieres llamarlo Cristo? ¿Quieres llamarlo Krishna? Llámalo como quieras, Él es uno solo. Entonces, sobre esto, que hay algunas hermandades que han conservado el conocimiento de cómo desarrollar la voluntad, sí. ¿Que no lo comparten? No. ¿Por qué? Sin embargo, te estoy compartiendo yo este conocimiento, que es una oportunidad para ti para progresar. Por ejemplo, los que han ingresado a hacer rosacruces, muchos de ellos, a través del conocimiento que han recibido, se desdoblan conscientemente. ¿Sabes qué es desdoblarse conscientemente? Te sientas o te echas, te imaginas que estás en la parte superior a tu cuerpo y sales. Y luego observas tu cuerpo y ves que estás unido al cuerpo por un cordón plateado. Se extiende como si fuera un chicle. Entonces, cuando les preguntas: y dime, ¿sabes desdoblarte conscientemente? Te miran: no. Y de repente ya lo hace. Lo aprendió. Como en las universidades donde enseñan parapsicología, y el profesor les dice al alumno: dime tú, tu compañero que está a tu lado, en la semana que ha transcurrido, ¿qué parte del cuerpo le ha dolido? Y él dice: la cabeza, el brazo derecho, la pierna izquierda. Y luego le pregunta al compañero: dime tú,
¿Qué parte del cuerpo te ha dolido? La cabeza y el brazo derecho. Muy bien. 2 de 3. ¿Y cómo obtuvo la información? Como Einstein decía, la información está acá, en el aire. Puedes asimilar ese conocimiento. ¿Cuántos médicos, si le dijeran al paciente cómo han obtenido la información de sus dolencias, de repente el paciente se corre? Yo conversé con un médico responsable de una clínica, me dijo: Carlos, cuando yo trato al paciente y me viene, de repente es un tema grave, yo le digo, sí señora, ¿qué le duele? Bueno, siento dolor en la espalda, pero también te duele el brazo, y también te duele acá, y también te duele acá. Resulta que le comienza a decir todo lo que le pasa. Y él me dice: Carlos, yo no sé cómo explicar lo que me ocurre, pero cuando estoy frente al paciente, sé que tiene. Es más, cuando luego le pido que se hagan los exámenes confirman todo lo que yo ya sabía. Ahora, no sé cómo es que lo he logrado, pero lo hago desde años. Una chica me dijo: yo quisiera que me cures, porque yo cuando estoy frente a una persona me comienza a doler la cabeza, y cuando le digo: tengo mucho dolor de cabeza, esa persona me dice: qué casualidad, a mí también me duele. Y de repente me reúno con otra persona y le duele el seno, y yo le digo: ¿por qué me estará doliendo mi seno? Ay, qué casualidad, a mí también me duele el seno. Entonces la chica me decía: cada vez que estoy frente a una persona que esté enferma, yo siento su enfermedad en mi propio cuerpo. Y estoy desesperada, porque cuando eso siento, me escapo, me voy. Porque digo: alguien debe estar enfermo. Y me oprime el pecho, y me duele la columna, y me duele la cintura, y me duele el pie. Y me dijo: ¿qué es? Yo le dije: lo que ocurre es que tú tienes un centro de energía que está ubicado debajo del ombligo, y cuando está desarrollado, permite a la persona sentir lo que le pasa a la persona que está frente o a ella. Entonces sienten exactamente lo que le pasa a esa persona. Y cuando lo sienten, entonces comienzan a sentir el mismo malestar. ¿Qué tienen que hacer? Pues decirle a Dios que sane a esa persona. Porque si está recibiendo una información es para que esa persona se cure. Dios le está diciendo algo a esa persona. Pero hay médicos que tienen otras facultades. Hay un médico que me dijo a mí: Carlos, yo soy cirujano, pero yo estudié medicina porque a mí se me apareció San Martín de Porres cuando era niño. Y me dijo: tú vas a estudiar medicina y yo te voy a ayudar. Tú vas a operar del corazón, pero cuando operes yo voy a operar contigo. Sin embargo, cuando él me dijo: y se me apareció San Martín de Porres y yo no he conversado esto con nadie, pero lo comento contigo porque sé que tienes tus facultades y me han hablado que bueno, hay cosas extraordinarias que ocurren a través de ti. Entonces yo cuando le mencioné todo esto, lo que San Martín de Porres había hablado con él, porque él no me lo comentó, comenzó a llorar. Yo le dije: ¿por qué lloras? Es que todo lo que tú me has dicho me lo dijo San Martín de Porres. ¿Y cómo es que tú me estás diciendo palabra por palabra lo que él me dijo si yo no te lo he contado? Yo le dije: es que San Martín de Porres está acá. Yo te estoy contando lo que es la realidad. Sí, me dijo. Entonces él opera horas y sencillamente sus operaciones son un éxito. Por eso, hay muchos médicos que han ingresado a esto y no es casualidad. Pero en lo que respecta al primer punto que estamos tratando, cómo desarrollar la voluntad, yo te pido que lo practiques en casa. No es difícil. Simplemente tienes que ubicar el color exacto. Volvemos al primer punto, que es el desarrollo de la voluntad. Si puedes cambiar las imágenes, por favor, en el primer tema. En la primera imagen, por ejemplo, vemos a Jesús. Está mirando,
simbólicamente al espacio, pero en lo que respecta a esto, si tú quieres colocar una cartulina, lo que fuere de este color, o si quieres, cerrando tus ojos, imaginar este color, ya sea que lo hagas de una forma o de otra, lograrás desarrollar la voluntad, pero va a depender de ti, va a depender de ti. Mi consejo, mínimo 1 hora diaria. ¿Qué va a pasar después de un mes? Simplemente ni tú vas a poder entender el cambio dramático y radical que va a haber en ti. Tu mente, tus pensamientos los vas a poder controlar. En la India dicen que los seres humanos tienen la mente como si fuera un toro salvaje que los conduce por donde les da la gana al toro, pero el hombre disciplinado, aquel que ya aprendió a meditar, mantiene su mente como si fuera un lago donde no hay olas. ¿Qué diferencia cuando un ser humano tiene el control de sí mismo? Entonces, vemos a Jesús en esta meditación, el camino del desarrollo de la voluntad, así como lo que tú has ido logrando a través del tiempo, siempre ha significado un esfuerzo personal, y sin esfuerzo no lo vas a lograr, depende de ti. Entonces vamos avanzando en estas imágenes, lo que respecta el desarrollo de la voluntad. Cuando el ser humano no ha trabajado, por ejemplo, en lo que respecta al desarrollo de su voluntad, muchas veces hasta los matrimonios se quiebran. ¿Por qué se quiebran? Porque cuando la persona dice a la pareja, te amo y voy a vivir contigo todos los días hasta que la muerte nos separe, sencillamente ese deseo, ese querer caminar de esa forma, no lo puede materializar en su vida, porque como no ha trabajado con su voluntad, al poco tiempo, sencillamente le brota otro interés. Y luego la pareja que le creyó dice, ¿y qué pasó con su promesa? Estamos hablando entonces que la fuerza de voluntad no solo se va a relacionar a los logros que tú puedas obtener académicamente, sino también a tu felicidad. ¿Qué pasa con un ser humano cuando trabaja con su voluntad y desea esa transformación de sí mismo? Ya no ser una persona viciosa, ya no ser una persona fracasada, ya no ser una persona depresiva. Necesitas entonces enfocar tu mente en lo que tú quieres lograr. En la Tierra, el 98% de los seres humanos debería tomar litio. ¿Saben por qué? Porque el 98% son depresivos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y la depresión es una constante. Entonces, por esa causa es que muchas veces las personas no se sienten felices. Y la felicidad está al alcance de todos. Al alcance de todos. Desarrollar la voluntad también es pedirle a Dios que está dentro de nosotros que no solo nos conceda este desarrollo, sino para todos. Porque cuando uno pide para uno mismo, eso es egoísmo. Entonces, este rayo, este color azul zafiro, representa la fuerza de voluntad. ¿Podrás concentrarte 1 hora contemplando este color? Si lo logras, después de un tiempo, te aseguro que cuando tú estés pensando en algo, tu mente estará allí, simplemente en lo que piensas, y no como ocurre ahora, que de repente estás haciendo algo y viene un pensamiento, y luego viene otro, y luego viene otro, y tú dices, pero tengo que concentrarme en esto, y no lo logras.
una persona me dijo, yo estoy trabajando y de repente me vienen imágenes de cuando cuando he tenido relaciones con mi enamorada. Yo digo, pero ¿por qué tengo que pensar en esto? Si estoy trabajando y si me equivoco en un número, no solo voy a crear un problema grave en la empresa, me pueden hasta botar. Contador. Pero ¿qué pasa si tienes la fuerza de voluntad desarrollada? Te enfocaste en tu trabajo, nadie te saca de él. No hay pensamiento que pudiera desviarte de tu objetivo. El ejercicio, sencillísimo, 1 hora, contemplando el color azul zafiro. Muy bien, si tú dices qué difícil, entonces mira el color y una vez que lo hayas identificado, cierra tus ojos e imagínate verlo. Es lo mismo, pero hazlo por 1 hora. El segundo tema, ¿cómo librarse de los pensamientos obsesivos? De alguna manera estos dos temas están relacionados, porque no estás luchando con otra persona. Significa que si tú tienes pensamientos obsesivos, estos están en ti. Podría ser que tal vez alguna entidad que no tenga cuerpo físico se haya acercado a ti y te esté tratando de imponer su voluntad. Entonces, ¿cómo identificar cuando otro ser, ya sea que tenga cuerpo físico o simplemente un hermano que desdoblando o hermana que desdoblándose conscientemente se te acerca y te quiere conducir en la vida e imponerte un pensamiento? Es muy fácil. Si tú dices, bien, yo voy a viajar a este lugar, y luego viene un pensamiento, no, mejor no voy, y tú te has propuesto ir, y es como que si alguien te dice no, y no, y no, un momento, tienes que identificar de quién es el no y de quién es el sí. Y con respecto a esto, en la actualidad, ¿saben cuánto ha avanzado la ciencia? La ciencia ha avanzado al punto que está tomando fotografías a los espíritus, o sea, a las personas ya fallecidas. La ciencia ha avanzado al punto que ahora está grabando lo que estos espíritus dicen. Y lo están confirmando una vez y otra vez y otra vez. De tal manera que han logrado inclusive fotografiar a personas fallecidas y luego confirmar con fotografías antiguas que era la persona que había vivido en esa vivienda. Sin embargo, de repente tú no tienes interés en el tema, nunca te ha importado leer sobre esto, pero antes de emitir una opinión es importante que te instruyas. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando hablaban del aura, decían, es una locura, ¿cómo un ser humano va a irradiar colores? Eso no es posible. Sin embargo, los científicos apellidados Kirlian, científicos rusos, en 1962 inventaron la cámara fotográfica Kirlian y luego se inventó la película Kirlian. Se logra filmar, fotografiar el aura de los seres humanos, animales, plantas, minerales. De tal manera que si antes decían que era una locura, ahora es un hecho científico confirmado una y otra vez en laboratorio. Pero entonces esto vendría a explicar el por qué Moisés le prohibió a sus contemporáneos que se comunicaran con los espíritus. Si tú lees la Biblia, en lo que respecta a Moisés, con claridad él prohíbe a que se comuniquen con los espíritus. ¿Y por qué lo prohíbe? Lo prohíbe porque existían, porque había una comunicación con ellos. ¿Que existen personas que pueden hablar con los muertos? Claro que sí. Quieren buscar en los canales de cable, hay un
Hay un hermano que tiene facultades en Inglaterra y le transmite mensajes a los seres que que están vivos en relación a los que han muerto, y les dice: mira, tu madre te dice esto, y le da detalles exactos y hasta los nombres, que la persona sencillamente dice: sí, es mi familiar. Sin embargo, él dice: ¿por qué esperar a que se mueran para reconciliarse con ellos o para, de alguna manera, pues compartir ese amor que debe existir siempre entre todos? Pero no es el único. En el mundo hay muchas personas que han logrado obtener esta facultad. Yo converso con los fallecidos, no solo con los hermanos ángeles, arcángeles, con los hermanos también que aún tienen karma. Karma es una palabra sánscrita que significa acción, y la acción puede ser buena o mala. Si es buena, regresa como algo bueno; si es mala, regresa como algo malo. De tal manera que en lo que estoy mencionando, el poder verlos y conversar con ellos no es algo excepcional, ha existido a través de los siglos. Sin embargo, para la medicina esto no existe, porque no es general. Entonces, ¿cómo catalogan a las personas que ven lo que otros no ven, que escuchan lo que otros no, y les dicen paranoicos, y les dicen esquizofrénicos? O sea, hablamos de un problema mental diagnosticado. En una oportunidad, una señora se me acerca y me dice: hermano, quiero que por favor me ayude, tengo a mi hijo que me menciona que ve espíritus, que ve seres de luz y que le transmite mensajes, pero lo he llevado a mi hijo y el diagnóstico es que es paranoico y esquizofrénico. Yo le dije: no lo es, le dije. Ocurre que tiene facultades, y no te preocupes, porque en lo que respecta a esto, él no está enfermo. La mamá decidió ya no darle pastillas porque su hijo estaba atontado todo el día. Ahora vive normal, está estudiando en una universidad en Estados Unidos, ha ingresado en un equipo de fútbol, tiene su pareja, es una vida totalmente normal. Pero hay algunas personas que sencillamente no lo pueden manejar, porque nadie les enseñó cómo manejar esto. Como un niño de 9 años, la madre se le acerca y me dice: hermano, mi hijo ha cambiado mucho en los últimos 8 meses, ahora no quiere hablar con nadie, cuando va al colegio no quiere salir ni al recreo, y no sé qué tiene. Entonces comencé a conversar con él. Le dije: mira, yo sé que tú ves espíritus y sé que te han amenazado y te han dicho que te van a matar si es que tú hablas de esto. Y Dios me dijo: ¿y cómo sabes? Porque crees que tu mamá te ha traído acá. Le dije: te ha traído porque quiere que te cures, pero te voy a explicar por qué te fastidian. Y él me dijo: ¿por qué me fastidian? Te fastidian porque cuando ellos te hablan, tú les contestas. Entonces imagínate, si un amigo de tu salón se te acerca y comienza a hablar contigo, y tú decides no contestarle, no dirigirle la palabra, es más, ni siquiera lo miras, ¿qué va a pasar con tu amigo? Y él me dijo: se va. Así es, se va. Entonces él me dijo: ¿qué tengo que hacer? Eso, no le contestes, ni siquiera los mires. Entonces comenzó a hacerlo. Después de 10 días se fue. Luego se me acercó, me dijo: hermano, se fueron. ¿Y les contestaste? No. ¿Te reías a lo que te decían? No, ya no. ¿Y qué cosas le decían? Le decían que le tirara agua hirviendo a su tía, que le clavara un cuchillo a su madre, y cosas así. Es que ocurre que cuando una persona se muere, la muerte no transforma a ese ser humano en un ángel. Cuando una persona se muere, simplemente deja el cuerpo y va a seguir siendo como es. Pero ocurre que cuando mueren los seres humanos, que no saben que hay vida después de la muerte, se horrorizan donde están. ¿Y qué pasaría, como el caso de un hermano, por ejemplo? Este hermano en su vida vivió renegando de todo y por todo y con todos. Es una persona colérica.
¿Qué pasa cuando una persona se encoleriza? Aparecen en el aura manchas rojas. Y como era tan colérico, su aura encendida de un rojo, pero de la ira, de la cólera. Cuando muere, pues esa aura él la conserva. Y cuando lo miraban los espíritus, los fallecidos, decían, ahí está Satanás. Y salían corriendo. Pero cuando una persona se muere, poco a poco se va dando cuenta que está en otro plano y que ya no se desplaza tan lentamente como lo hacen los que tienen un cuerpo físico. La persona se da cuenta que basta pensar para trasladarse en ese momento. Si por ejemplo piensas en tu madre, en ese momento estás en la presencia de tu madre. Y piensas de repente en la Estatua de Libertad y viajas a la velocidad del pensamiento y estás ahí. Un médico me dijo, mira, a mí me han hablado de ti, pero ¿cómo puede ser que tú des diagnósticos tan precisos? Mira, yo he venido acá y yo tengo una enfermedad. Yo le dije, sí, le dije, tú tienes cáncer de ganglios, también tienes un cálculo en tu vesícula, tienes inflamada tu próstata, tienes problemas para orinar, tienes un cuadro inflamatorio en el estómago. Le escribí todo su cuadro de salud. Y me dijo, yo he tardado cerca de un mes para obtener toda esa información y me ha costado plata. Y tú resulta que en menos de un minuto me describes todo lo que yo tengo. ¿Cómo has hecho? Es que yo estoy viendo a través de tu cuerpo, como si estuviera utilizando pues como si te hiciera una radiografía, es más, una tomografía tridimensional y a colores. Me miró y me dijo, realmente si no te escuchara no te creería, pero ¿se puede lograr? Claro, claro que se puede. Esto están enseñando en las universidades donde enseñan parapsicología. Ahora, ¿qué significa? Significa que aquellos que no quieran aprender van a estar en una desventaja. De repente estás con una persona que ha desarrollado facultades y tú llegaste y la persona ya sabe cuál es tu intención y va a tomar la mejor decisión, y luego tú dices, caramba, me ha ganado y he perdido esta oportunidad de lograr esto que yo tenía tanto deseo de conseguir. Y ocurre que la persona sencillamente dijo, si tengo todo esto para desarrollar, ¿por qué no hacerlo? De tal manera que en lo que respecta a lo que estás escuchando, sí, mientras los seres humanos no quieren aprender, van a estar en una desventaja muy grande. Y esta desventaja hace también de que muchas veces escojan aquello que los perjudica. Por ejemplo, ¿quiénes se salvaron hace mucho tiempo cuando el Titanic se hundió? No me refiero solo a los que fueron rescatados, que llegaron a subir a estos botes que existían en el barco, en ese transatlántico, sino hubo un porcentaje de personas que no subió al barco. Porque cuando estaban cerca, decían, siento que no tengo que subir. Y es más, cuando se acercaban al barco, tenían una angustia muy fuerte. Se conoce como la angustia de la muerte. Si ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarle a los cancerosos, leucémicos, sidosos, los que están en etapa terminal, ¿qué sientes? Te van a decir, siento una angustia en mi pecho, siento desesperación, no sé qué hacer, no estoy en paz. Y esto pasa
porque el centro ubicado en el corazón se comienza a desfigurar. Entonces se comienza a sentir la angustia de la muerte. El cordón de plata comienza a cortarse y es el nexo con el cuerpo físico. Y cuando se corta totalmente, entonces se da la muerte. Ahora, te explico esto porque todo está relacionado. Sin embargo, siguiendo cómo están los puntos que estamos desarrollando el día de hoy, y yo te he mencionado que el segundo punto, que es cómo liberarse de los pensamientos obsesivos, está relacionado a la voluntad. Entonces, no estás luchando con nadie. Sin embargo, eres tú, que al hacer esta práctica tan simple y sencilla, vas a lograr liberarte de aquellos pensamientos que tú decidiste ya no tener. Mientras más fuerza de voluntad desarrolles, esos pensamientos obsesivos van a ir perdiendo fuerza en ti. Así de simple. Por ejemplo, los médicos que en psiquiatría emplean la hipnosis terapéutica, ellos cuando tratan al paciente saben que tratando el problema más grave que tiene, los demás problemas tienden a desaparecer. Entonces, ¿qué significa? Significa que tienes que enfocarte en lo que tú sientes que es tu mayor problema. Porque si esto tú lo superas, los demás van a desaparecer. Entonces, de repente tienes pánico a la gente, o pánico al agua, o pánico al fuego, o pánico, en fin, de repente tienes traumas tú de vidas anteriores, y ese trauma puede salir de ti, pero debes pedirle a Dios que lo retire. Sin embargo, ese pensamiento que no sale de ti, cuando tú le pides a Dios retire aquello que te afecta, nuestro Padre te va a escuchar y lo va a retirar. Sin embargo, si sientes que es lo que más te afecta en el campo mental, cuando esto ya no esté, lo demás que también te afecta, de repente eres irascible, de repente tienes otras reacciones que no son positivas, van a comenzar a desaparecer. Pero debes, en este punto, trabajar en lo que te he explicado con respecto a la fuerza de voluntad, y los pensamientos obsesivos van a dejar de ser. Hay una práctica que la hacen en una escuela, pero no voy a revelar el nombre, y les dicen: para que ustedes logren superar los pensamientos obsesivos, necesitan escribir primero cuál es el pensamiento obsesivo que te atormenta. En segundo lugar, graficarlo como una imagen. Y luego lo vas a contemplar, y lo vas a contemplar como cada vez se reduce más, no solo en lo que respecta a lo que tú has escrito y la imagen, sino físicamente. Cada cierto tiempo vas a ir tú, si supongamos escribiste tengo miedo al fracaso, lo tienes que escribir con letras muy grandes, y tú con tu propio puño y letra, y luego la imagen que representa el fracaso, pero no pequeña, grande. Y luego tienes que, mirando lo que has escrito y la imagen, imaginarte cómo, cerrando tus ojos, cómo esas letras se van reduciendo hasta desaparecer, imaginando cómo esa imagen se va reduciendo hasta desaparecer. Y luego en la siguiente sesión vas a volver a escribir lo mismo, pero ya no tan grande,
con letras un poco más pequeñas. Y ya no la imagen tan grande, sino una imagen un poco más pequeña. Y luego la vas a observar y te la vas a imaginar con los ojos cerrados, que se vuelve a reducir hasta desaparecer. Que enseñan en esta escuela que deben hacerlo en promedio esto durante 30 días. Significa que cuando lo escribas tiene que ser grande y reducirlo gradualmente. Y cuando terminan los 30 días, ese pensamiento obsesivo ya no existe. Ahora, ¿y quién les enseñó a trabajar de esta forma? Un ángel, que a uno de los discípulos que forman parte de esta corriente de pensamiento, que es una escuela, pues y no está en América, sino está en el Asia, sencillamente lo comparten solo con aquellos que se incorporan a sus filas. ¿Quieres ponerlo en práctica? Hazlo. En 30 días ya no tienes el pensamiento obsesivo. De repente tu pensamiento obsesivo es: mi esposo no me ama. Entonces estás destruyendo tu relación, porque al pensar así tú le estás enviando tu energía mental, ya sea que él esté en el trabajo, ya sea que él esté con los amigos o donde quiera que esté. Y ese pensamiento que tú le envías un día y otro y otro y otro va a terminar por modificar su pensamiento, y de repente en un momento te va a mirar y te va a decir: me he dado cuenta que ya no te quiero. Y luego tú le dices a tu familia: lo confirmé, él no me quiere. Y fuiste tú quien destruyó la relación. ¿Y cómo saber que el pensamiento le llega a otro ser humano? De repente te ha pasado que algún familiar o amigo estaba pensando en ti, pero muy intensamente, y luego tú dijiste: voy a llamarla o voy a llamarlo, y cuando te comunicaste te dijo: estaba pensando en ti, necesitaba hablar contigo. O de repente la hija se accidenta, vive en otro país y dice: tengo que hablar con mi hija, algo le ha pasado. Y cuando llama, la hija le dice: mamá, me robé las escaleras. Estamos hablando que los pensamientos viajan y llegan a la persona en el mismo momento en que la persona piensa. ¿Qué ocurre si tus pensamientos son: yo tengo éxito, a mí todo me va bien, mi negocio prospera, en mi trabajo todos me aprecian, yo solo recibo halagos y promociones? No solo tus jefes, sino aquellos que trabajan contigo van a recibir ese pensamiento tuyo, y lo van a recibir un día y otro y otro, y luego cuando te vean van a decir: ¿sabes qué? Tú mereces un ascenso. Y de repente está tu foto, el trabajador